noches, yo creo que ya para todos es noches, ya no nos queda nadie en tardes. Gracias por acompañarnos y también mi agradecimiento para Alfredo. Muchísimas gracias por unirte a esta iniciativa y te admiro muchísimo y agradezco mucho que estés hoy con nosotros. Entonces, ahora sí, porfa, arranquemos. Bien, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Tardes aquí en México, noches seguramente en otro país, a todos los que están aquí acompañando la sesión. La sesión de hoy se llama Learning Analytics, transformando la experiencia educativa. En estos 40 minutos vamos a platicar sobre la importancia de este tema. Es un tema complejo, pero también este tema nos va a permitir ver más allá de una primera implementación de tecnología y de otras cosas dentro de nuestros colegios. Entonces, sin más, mi nombre es Alfredo Mora, ahí está mi correo y por supuesto que me va a dar mucho gusto platicar con ustedes, estar estos minutitos con ustedes. Está abierto el chat, cualquier cosa que quieran compartir por ahí, estoy al pendiente de sus preguntas que por supuesto pueden hacer en cualquier momento. Y quiero empezar con esta imagen. Esta imagen data de ese año, 1994, y es del colegio en donde yo trabajo. Sí, tengo 30 años trabajando en este colegio. Y hace 30 años, justo para este ciclo escolar, pero de hace 30 años, se introdujo por primera vez todo lo que es tecnología de este tipo, el que hoy en día usamos en el colegio. Las primeras computadoras que están ahí en la imagen son Mac, son Macintosh. Desde un inicio, cuando empezamos a trabajar aquí en el colegio en ese año, se decidió trabajar con la plataforma de Apple, por lo que ya en ese momento representaba todo el ecosistema. Y ya en ese momento teníamos muy claro el proceso que íbamos a seguir de implementación. Por supuesto que no es el mismo proceso o no son los mismos procesos que hoy se realizan. Gracias al avance en todos los sentidos, hoy es mucho más amplio lo que podemos hacer con la tecnología y los alcances que podemos lograr. En nuestra sesión de hoy, el objetivo va a ser este: identificar el concepto e importancia, así como el proceso de implementación de Learning Analytics dentro del proceso de aprendizaje. Al final del día, Learning Analytics tiene que ver con qué vamos a medir del proceso de aprendizaje y qué beneficios vamos a obtener al implementar algo así en nuestro colegio. Dentro de todo lo que hemos visto este par de días en nuestro evento, se han platicado sobre implementaciones, herramientas, y en este sentido vamos a trabajar algo muy similar aquí. Quiero decir, vamos a platicar sobre algunas definiciones, modelos de implementación, plataformas y herramientas sobre, repito una vez más, Learning Analytics. La definición es esta. Learning Analytics es el proceso de recopilar, ese es el primero de los puntos, procesar, analizar, representar y utilizar datos educativos para mejorar el proceso de aprendizaje. Esa es la definición. Y dentro de la definición vamos a emplear un vocabulario como este. Log, Big Data, que seguramente lo hemos escuchado y hasta trabajado en nuestros colegios, a lo mejor no en esa dimensión, y por supuesto minería de datos. Cuando hablo de un log, quiero decir, o hago referencia a esos documentos, seguramente son de texto, simple y llano texto en la mayoría de los programas,
que van rescatando la información que se genera dentro de los programas. Si utilizo una plataforma, un LMS, para llevar todo el proceso de aprendizaje y de enseñanza en mi colegio, se van creando esos logs que incluyen cuándo entró mi alumno, cuándo entró mi maestro, qué hizo, cuándo fue el último que hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información, perdón, todos esos datos se van generando en un log. Big Data, que es un término muy común hoy en día, se refiere a esa cantidad de datos que en volumen, esa es una de las primeras características del Big Data, en volumen son muchos, pero además se van generando a una gran velocidad e inclusive con una gran variedad de datos. Son las tres características del Big Data: gran volumen, gran velocidad y gran variedad. Y finalmente la minería de datos tiene que ver con ese análisis que podemos realizar sobre los datos. Esos datos se van a convertir en información importante, por supuesto, para entonces obtener los siguientes beneficios. Entre otros, innovación educativa, retención de alumnos, que en nuestros colegios, por supuesto que lo necesitamos, y además la captación de nueva matrícula. Hacia el final de esta presentación platicaremos sobre este tema que, por supuesto, para cualquier colegio es de vital importancia. Empecemos entonces con los modelos. Hablando de modelos de implementación sobre Learning Analytics, se van a encontrar mucha literatura, por supuesto. Yo me voy a enfocar a un solo modelo. Este modelo recibe este nombre: Cross Industry Standard Process for Data Mining. También lo conocemos como el CRISP-DM. Y consiste en esta imagen que voy a explicar poco a poco. Dentro de este proceso o dentro de este modelo, el primero tiene que ver con entender justamente el negocio o el colegio. Debo decir, este modelo se aplica, por supuesto, también a cualquier negocio. En nuestro caso, tiene que ver, por supuesto, con revisar cuál es la misión, la visión del colegio, cuáles son los valores, definir cuáles son las metas educativas y, por supuesto, identificar qué métricas, qué es lo que quiero medir, que me sirva para medir el progreso o no de nuestras instituciones. Y tengo que decirlo, a mí me da mucho gusto que a la hora de revisar todo el entorno de Apple, todos los materiales que tenemos disponibles, está este libro que ya ha sido mencionado en varias pláticas ayer y hoy, que es Elementos de Liderazgo. Justamente este libro, entre otros temas, habla de esto, que debe quedar claro, por supuesto, para cualquier institución. Elementos de Liderazgo es lectura obligada, por supuesto. Ya está, eso es entender el negocio o entender la institución. En segundo lugar, está entender cómo funciona el tema de los datos. Y aquí lo que tenemos que hacer, que hicimos nosotros hace 30 años, fue decidir qué plataforma vamos a usar. Por supuesto, en el caso de nosotros, optamos por el ecosistema de Apple, que hoy en día luce así. Quiero decir, tiene sistemas operativos, pero tiene aplicaciones educativas, pero tiene que ver o está presente todo lo que tiene que ver con la entrega de los dispositivos, el manejo de los mismos, todo lo que hay sobre desarrollo, aplicaciones en la nube, libros, el tema del reciclado, la capacitación y, por supuesto, una vez más, le agrego los libros. De tal forma que entonces, si estamos de acuerdo, más allá del hardware, más allá de los dispositivos, todo el ecosistema de Apple que está alrededor de esto, me tiene que ayudar a mí como institución a despreocuparme
por estos detalles y enfocarme en lo que es verdaderamente importante y que ya platicamos al principio, está en el libro de Elementos de Liderazgo. Una vez más, la misión, la visión del colegio, los valores, qué queremos medir para definir si estamos teniendo éxito o no. ¿Qué debemos cuidar? Hablando de Learning Analytics, entre otros puntos, estos 4. La privacidad y la seguridad de los datos. Por supuesto que esto es de vital importancia. La interpretación precisa de los mismos. La equidad y los sesgos en los algoritmos. Y súper importante, la formación y capacitación del personal. Ojo, puedo hacer este análisis del aprendizaje no solamente a nivel institucional con un gran equipo de sistemas. No, lo puedo hacer yo, maestro, en mi salón de clases. Ya desde ahí empiezo yo a trabajar esta analítica del aprendizaje. Y debo cuidar todos estos puntos, si estamos de acuerdo. Al final del día, cada maestro, cada escuela, cada departamento de sistemas, cada dirección, los líderes, son responsables de cuidar estos 4 puntos, si estamos de acuerdo. Bien, regresamos a nuestro modelo. Ya vimos entender el negocio, entender el flujo de los datos y seguimos con la preparación de los mismos. Cuando hablamos de la preparación de los mismos, quiero decir, vamos a utilizar un LMS para poder vertir ahí la información y que los alumnos también puedan subir ahí datos, calificaciones, los maestros, pase de lista, etcétera, etcétera. En nuestro caso, utilizamos 2 soluciones. Utilizamos como LMS Moodle, es nuestro LMS, y también tenemos la solución de Apple, que la solución de Apple está dividida en 3 partes. El Apple School Manager, la aplicación Aula y, por supuesto, tareas escolares. Lo más interesante de utilizar la solución de Apple es que al final del día se integra, queda integrada prácticamente a nivel de sistema operativo, mientras que el LMS queda aparte y tenemos que acceder de forma remota si estamos de acuerdo. Vamos a lo que sigue. Les comparto un ejemplo de cómo Moodle me puede presentar datos ya graficados que para mí representan información valiosa. Y voy a señalar del lado de la derecha un ejemplo. Esta es una clase real, clase mía. Yo estoy dando ahora taller de cómputo para el primer año de preparatoria. Y aquí me encuentro con que un ejercicio que yo les puse en Moodle sobre hoja de cálculo, sobre el tema de concatenar, la mayoría de los alumnos no me la entregaron. Por eso la barrita roja destaca. No es el único caso. Al principio también tengo otro ejemplo por ahí hacia la izquierda. Pero este es el más grave de todos. A mí como maestro, el realizar este análisis me tiene que llevar a entender que a mis alumnos no les quedó claro el tema de concatenar, hablando de hoja de cálculo, y que yo tengo que hacer algo alrededor de esto para revertir esta situación si estamos de acuerdo. Para esto nos sirve justamente la analítica de aprendizaje. Eso es con Moodle y con tareas escolares de Apple tengo un reporte de este estilo. También voy a señalarles del lado de la derecha abajo un par de detalles importantes en donde la plataforma o tareas escolares me avisa que un estudiante no hizo o no rehizo la actividad o que la entregó tarde. La idea de esto es que yo lo pueda revisar y, por supuesto, tomar las acciones adecuadas. Sobre este mismo tema de dónde saco los datos, es muy importante mencionar, no de todas las aplicaciones que tenemos
podremos sacar datos. En el caso de las aplicaciones que podemos manejar para un iPad, por ejemplo, dentro de la tienda se van a encontrar con esta sección que se llama Apps con ClassKit. ClassKit es un framework que me permite, sí, sacar los datos de todos los estudiantes para poder después hacer ese análisis de la información. E inclusive, súper interesante, si ustedes están desarrollando aplicaciones, pueden añadir este framework para que entonces su aplicación educativa, supongo, me permita a mí como maestro o como institución recopilar los datos generados ahí. Esto es súper importante, de verdad. Revisen la sección de apps con ClassKit para que puedan eventualmente realizar este análisis del aprendizaje. Al final del día, la información podría lucir más o menos así. Este es un ejemplo en donde estoy revisando información que yo estoy trabajando en una hoja de cálculo, en este caso Numbers, y ya está. Teniendo la información en una hoja de cálculo o en una base de datos que yo pueda sacar como SQL, MySQL, Oracle, o a través de una API que me conecte la aplicación que voy a usar con el programa que me va a permitir hacer el análisis, suficiente. Estoy en el camino correcto. Ya vimos el análisis del negocio, ya vimos cómo funciona o entender cómo funcionan los datos, ya vimos cómo preparar los datos. Vamos ahora a la parte del modelado. En la parte del modelado, el objetivo es, usando una aplicación de algún tercero, poder tener un tablero de control. Este es un ejemplo, en donde, entre otras cosas, yo pueda hacer algo que se llama un análisis churn. Churn es un modelo para medir, en el caso de los negocios, la tasa de cancelación de clientes. Me explico, el cliente que deja de ser cliente, el alumno que no va bien y que podría dejar de ser mi alumno. Esto lo he logrado a través de una aplicación que se llama RapidMiner Studio. En nuestro caso, es la aplicación que estamos utilizando para hacer el análisis profundo de la información. Me permite trabajar los árboles de decisión y las matrices de confusión para poder prevenir el fracaso escolar. Si estamos de acuerdo, en cualquier colegio tendríamos que prevenir este fracaso, el fracaso escolar, y poder intervenir a tiempo utilizando lo necesario o haciendo lo necesario para, repito, lo contrario al fracaso, lograr que nuestros alumnos sean exitosos. RapidMiner es una muy buena aplicación, la verdad, y a nivel, esto debo decirlo, a nivel de escuelas es gratuito. Entonces, vale mucho, mucho la pena. ¿Qué ventajas o qué objetivos voy a alcanzar haciendo este análisis del aprendizaje? Súper importante, la personalización y adaptación del contenido educativo. Después de realizar un análisis, es muy probable que yo necesite hacer una adaptación de los contenidos, por ejemplo, de mi clase de hoja de cálculo que platicábamos hace un momento. Algo tengo que hacer y personalizar hasta donde sea posible esto, si estamos de acuerdo. También identificar de forma temprana los problemas y las áreas de mejora, tanto a nivel individual con cada uno de mis alumnos, como a nivel de grupo, pero a lo mejor a nivel de grado, pero a lo mejor a nivel de escuela o de grado escolar. En nuestro caso, primaria, secundaria, bachillerato y así consecutivamente. Y finalmente, súper importante, tomar decisiones basadas en datos, que no sean ocurrencias, que no sean ocurrencias. Esta parte, por supuesto, es súper importante. Me preguntan en el chat,
sobre el costo de la app. Sí, ya dije que es gratuito, entonces súper. La verdad vale mucho la pena RapidMiner para escuelas gratuitas, de forma gratuita. Muy bien, seguimos. Ya vimos el modelado con RapidMiner y finalmente paso número 5 y paso número 6. Evalúo todo lo que estoy obteniendo a través de hacer esa minería de datos y si es necesario aquí me regreso a los orígenes. ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Realmente estoy midiendo lo que a mí me interesa o hay otros aspectos de la institución que deben ser tomados en cuenta? O, si todo está bien, continúo con la entrega de mis resultados. Y el proceso es cíclico, se repite cada vez. Ahorita nosotros ya estamos otra vez aquí en el colegio revisando lo básico del colegio como tal, del negocio, si quieren verlo así. Esto es cíclico. Ok, vamos a las aplicaciones prácticas. Por supuesto, la primera tiene que ver con el aprendizaje, ya lo mencioné. Aquí, una de las grandes ventajas o uno de los grandes objetivos es lograr la personalización del aprendizaje. Entiendo, de pronto tenemos grupos numerosos o hay maestros que tienen más de un grupo y el tema se vuelve complicado. Pero si esto lo automatizamos y se vuelve un sistema, sí podemos hasta cierto grado lograr esta personalización. Por supuesto, buscar que los alumnos trabajen en equipo, trabajar la comunicación y la creación. Los alumnos se tienen que convertir en creadores de contenidos, muy importante, que haya participación de los mismos en el mundo real. Y finalmente, trabajar el tema del pensamiento crítico. Y entonces habrá ahorita más de uno de ustedes que me diga, esto yo lo he visto en algún otro libro de Apple. Y sí, absolutamente cierto. En Elementos de Aprendizaje, Elements of Learning, Apple habla justamente de este modelo de aprendizaje, en donde se tratan todos estos elementos para que eventualmente nuestras clases incluyan uno o varios de ellos a nivel de clase. Si tengo ya la información, si ya pude hacer un análisis de la misma, entonces la idea es, esto debería llevarme a que mi trabajo sea mucho más certero, mucho más claro, si estamos de acuerdo. Esto sobre el aprendizaje. Sobre la evaluación, la intención es poder evaluar el rendimiento escolar, si estamos de acuerdo. Que exista una retroalimentación personalizada, por supuesto que sí. Ya lo comentaba yo en el caso de mi clase de hoja de cálculo. No todos no entregaron y de pronto los que sí llegaron a entregar pues tampoco lo hicieron tan bien. Entonces me debí detener y revisar hasta donde fuera posible el trabajo de cada uno de ellos y que haya una, repito, retroalimentación personalizada. Súper importante la identificación de tendencias y patrones. Si de algo tiene que servir el Learning Analytics, es justamente para esto. Poder identificar estas tendencias y patrones y poderme detener cuando sea necesario hacerlo. Y por supuesto, una vez más, el seguimiento personal y grupal. Pero, insisto, a lo mejor no nada más grupal, sino por grado, pero por nivel académico y así consecutivamente. Finalmente, hablemos sobre la retención, que en todos los colegios es un tema del que, por supuesto, necesitamos hablar, necesitamos comentar. La idea es obtener una predicción de resultados. Si sabemos que los alumnos X con un tema X, como el mío de la hoja de cálculo, se van a atorar ahí, entonces puedo hacer una predicción y puedo intervenir, por supuesto, mucho antes. Identificar los factores de riesgo, no nada más académicos, en un momentito trataré ese tema,
sino de otra índole. La implementación de estrategias tempranas, por supuesto con el objetivo de intervenir o de realizar intervenciones preventivas. Y finalmente, esto me tiene que redituar en la mejora de la retención. Aquí en el colegio de pronto llegamos a tener algunas bajas. Este año en particular tuvimos algunas bajas en donde la mayoría de los alumnos o los papás nos ponían que abandonaban la escuela por cambio de domicilio. Es como el tema fácil, cuando en realidad pudiera haber algo más, ¿no? Pudiera haber algo más. Al final del día, si yo tengo todos los datos de todas las materias y puedo hacer este análisis, tendría yo que poder prevenir el que el alumno una vez más caiga en problemas de calificaciones o que esté en riesgo de abandonar la escuela, si estamos de acuerdo. Muy bien. Platicábamos hace un momentito sobre el tema de tener un tablero, en donde yo pueda ver cómo académicamente mis alumnos, desde mi salón, o si son directivos, cómo los alumnos de un grado, del colegio, etcétera, etcétera, en qué niveles se están desempeñando. La idea sería tener un tablero que además me marque alarmas, me avise cuando algún alumno esté en riesgo, en un riesgo académico. Pero ¿qué pasa si en lugar de, o no en lugar de, sino además de trabajar el tema académico, buscamos que la escuela se vuelva una escuela inteligente, una escuela data-driven? Esto quiere decir enfocada a los datos, que los datos no solo académicos me permitan tener un panorama mucho más amplio de lo que está sucediendo al interior del colegio. Eso nosotros lo platicamos hace algunos años y empezamos a trabajar sobre todos estos temas. Tema conductual, tema emocional, de salud y por supuesto el tema económico. Hoy en día lo que se mantiene en desarrollo para este tablero incluye datos económicos de los alumnos, de las familias, que de pronto también notamos que en algunos periodos de tiempo algunas familias presentan problemas económicos y entonces la escuela puede prevenirse sabiendo que en cierto periodo las familias tienen esos problemas y entonces podemos apoyarlos para que no dejen de ser alumnos y que por un tema económico los alumnos se tengan que retirar del colegio. Hace poco, para empezar este ciclo escolar, se iba a dar de baja una alumna de bachillerato. La razón no nos la querían decir los papás, pero revisando sus antecedentes económicos, nos dimos cuenta que efectivamente había por ahí algún problemita. Se invitó al papá para platicar, se abrió el asunto, era un tema económico, y la verdad es que la niña es muy buena alumna, muy buena, y entonces se le dio la oportunidad al papá para que la inscripción, que era donde había el tema, se pudiera pagar en parcialidades. Asunto resuelto, la alumna, repito, súper buena alumna, sin problemas, la familia agradecida y seguramente serán parte de nuestra familia durante los años que le queden a ella aquí en bachillerato. El tema de salud también es muy importante. Sabemos que hay alumnos que tienen ciertas peculiaridades, ciertos perfiles que pueden interferir con el tema académico. Si sabemos de qué se trata, podemos una vez más ayudar y prevenir cualquier conducta que pudiera resultar problemática. Y lo mismo resulta con el tema emocional. Con esto podemos seguir los casos de acoso entre alumnos, por ejemplo,
que vengan desde primaria y que no hayamos detectado por alguna razón al cambio de un nivel a otro, si tenemos los datos, por supuesto, bien guardados y hay un seguimiento adecuado, y con la conducta también. Al final del día, lo que queremos es prevenir que haya algún problema, que los alumnos sean alumnos felices en el colegio y que el colegio haga su tarea, que la tarea es tener alumnos contentos, evitar el fracaso escolar en ellos y que por el contrario estén agradecidos con la institución. Ok, vamos a las conclusiones, ya vamos a terminar súper bien, súper rápido. La implementación de Learning Analytics nos tiene que ayudar sobre la innovación educativa. Hablábamos de los elementos de aprendizaje. Nos debe ayudar, nos debe servir para la detección de las áreas de oportunidad del colegio y que haya entonces una intervención oportuna de los mismos. Y por supuesto, una retención de los alumnos aquí mismo en el colegio. Y si aplicamos esto también a los alumnos que están esperando entrar a la escuela, por supuesto que a nivel de marketing también se puede hacer a través de RapidMiner, por ejemplo, un análisis y una predicción de qué es lo que va a suceder con la matrícula de nuevos alumnos cada año. Ese es un tema de marketing, pero también, por supuesto, que esta minería de datos nos tiene que servir, por supuesto, en todos estos sentidos. Les dejo estos tres libritos por ahí para que eventualmente, si todavía no tienen algo implementado en su colegio, lo puedan platicar, lo puedan implementar. Esta es bibliografía básica y obligatoria, por supuesto, básica y obligatoria. Súper importante para que podamos trabajarla en nuestros colegios. Al final del día, la intención de esta plática es que nuestros colegios se vuelvan colegios data-driven, que estén orientados por los datos y que al final del día las escuelas así, repito una vez más, sean escuelas inteligentes y que las mejores decisiones que tomemos estén basadas, repito una vez más, en los datos. ¿De acuerdo? Gracias, maestra Guadalupe Chávez. Muchísimas gracias por su comentario. Si me quieren poner algo en el chat, por favor, se los agradezco mucho. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, por favor, ahí se los voy a agradecer mucho. Y antes de terminar nuestra sesión, que todavía me quedan 5 o 7 minutitos, les pido por favor que evalúen la sesión. Permítanme ponerles en el chat. También les quiero poner la liga. Denme un segundito. Bien, me regreso, perdón. De una Alfredo APL. Para que me hagan el favor de evaluar esta sesión, por favor. Y lo importante es que este mensaje se repita, lo podamos hacer llegar a más escuelas y que exista esta intención de hacer las escuelas basadas en los datos. La maestra Guadalupe dice, los programas de entrenamiento de Meritus en el tema son de calidad. Es recomendarle esta institución. Híjole, le digo la verdad, no sé de quién está hablando. No sé de Meritus. No sé si me puede explicar a lo mejor un poco más. Tal vez podría dar alguna opinión. Muchas gracias, Eric. Muchísimas gracias también, Isabel. Al final del día, una vez más, soy maestro con ustedes. Estoy dando clases
de tecnología, de taller del cómputo en bachillerato, y he dado clases desde primero de primaria hasta el último grado en bachillerato. Y sin duda que esta parte del análisis o de la analítica del aprendizaje debe estar presente y lo debemos considerar al momento de revisar qué plataformas vamos a utilizar, el entorno, todo lo que nuestros alumnos van a emplear. Y una vez más, el cuidado de los datos, el tener muy presente esa parte, ¿no? Muy bien. Pues si no hay algún comentario, alguna pregunta más, no me queda más que agradecer el que hayan estado aquí. Les agradezco muchísimo. Otra vez, la Miss Guadalupe es un programa en línea de Data Analysis. Híjole, no lo conozco. Yo he utilizado, por supuesto, RapidMiner y un par más, pero este que me mencionó, la verdad es que no lo conozco. Una cosa que a mí me gusta de RapidMiner es que se descarga el equipo a nuestro equipo, nuestra Mac, y quedan los datos aquí. No los pongo en línea. Ya ve que el tema del cuidado de los datos es delicado, entonces tengan cuidado por ahí con eso. ¿Va? Muchísimas gracias. Que pasen muy buena tarde, muy buena noche. Nos falta una sesión más dentro de esta actividad. Por ahí nos estaremos viendo y sigo a sus órdenes. Mil gracias. Cuídense mucho.